5 jóvenes de la comunidad Lacocha, ubicada en Cotopaxi, fueron señalados como responsables de un asesinato y sancionados según las tradiciones indígenas con el baño de agua fría, la ortiga, el látigo y la condena moral pública. Este hecho ocurrió el 9 de mayo del 2010. Pero las cosas no quedaron ahí. También intervino la justicia ordinaria, por lo que las autoridades indígenas cuestionan el proceder al tratarse, según ellos, de un doble juzgamiento. En la resolución de la Corte Constitucional del caso Lacocha, se indica que las muertes violentas cometidas por gente de las comunidades indígenas serán juzgadas únicamente por la justicia ordinaria y que no se ha vulnerado derechos constitucionales. La asambleísta de Pachacuti, Lourdes Tibán, opina que no es legítima la decisión de la Corte Constitucional porque, a su juicio, no hubo la necesidad de la intervención de la justicia ordinaria, según lo estipula la Constitución del Ecuador en el artículo 171. Nosotros estamos de acuerdo con la resolución que dice que no se ha violentado derechos, pero por parte de las autoridades indígenas nomás, porque ellos cumplieron con la Constitución. Tampoco por parte del Ministerio Público. La Corte Constitucional está tratando de evitar que 10 años después, 8 años después, la Corte Interamericana, allá nos vamos a ir, diga que el Ministerio Público sí cometió un doble juzgamiento. En este aspecto, la asambleísta por Pachacuti anuncia que tomará medidas en la Corte Interamericana por no respetar el proceso de la justicia indígena. Para el docente de la Flaxo, Fernando García, esta sentencia tiene muchas concesiones equivocadas y califica de lamentable a la sentencia realizada por la Corte Constitucional del Ecuador. La sentencia de Lacocha última me parece realmente lamentable, inclusive desde el punto de vista jurídico, no se sostiene. O sea, nadie sabe por qué la Corte decidió que los indígenas no podían juzgar el homicidio, ¿no? Añade que otro elemento que debería tomarse en cuenta en este caso es preparar a los jueces en sus 3 ejes, como lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Los jueces deberían estar formados en 3 ejes, el eje jurídico, el eje de género y el eje intercultural. Yo veo que no hay nada en este tema. Y la Escuela Judicial actual, he revisado sus mallas curriculares, no ofrece nada sobre este tema. La sentencia de la Corte Constitucional en el caso Lacocha sienta un precedente para los casos de ajusticiamiento indígena y establece que es competencia de la justicia ordinaria sancionar los casos que atenten contra la vida de toda persona, aun cuando los responsables sean ciudadanos pertenecientes a comunidades indígenas. Informó para Inunque Javier Benalcázar. Muy bien, hemos visto esta nota específica sobre el caso Lacocha y me voy con mis invitados pues para entender, porque se imaginan ustedes, nosotros, la gente en general, el Ecuador entero ve esas imágenes, ¿no? De una persona amarrada que le están dando con un palo, un asesinato, y dicen no, porque la justicia indígena puede actuar ahí y todo está perfecto y no hay ningún problema. Pero en el pensamiento común de la gente eso genera miedo. Uno dice, es que yo ya no entro a un territorio indígena porque ahí me pueden matar. En cambio, si hago algo, me pueden matar. En cambio, afuera no. Es un pensamiento, podemos decir sencillo, ¿no? Pero es lo que reacciona a la gente. Doctor Llaza, por favor, explíquenos un poco, aclárenos un poco eso. Primero quiero aclarar que en las imágenes que se ve no sucede en todas las comunidades. ¿No? Yo le puedo contar varios casos, incluido de mi propia comunidad, cómo se resuelve, en donde no se utiliza ortiga, no se utiliza látigo, no se utiliza agua fría, ¿sí? Y yo creo que hay que aprender a diferenciar las realidades de diferentes comunidades, ¿no? La comunidad Lacocha tiene una particularidad muy interesante desde el punto de vista socioeconómico, socioorganizativo, ¿no? Y eso da lugar justamente a ese tipo también de, entre comillas, sanciones. Pero de acuerdo a la explicación de las comunidades, todos estos ritos, que algunos los llaman ritos de sanación, son sistemas de purificación de la persona, sí, ¿no? Porque como dijo Carlos Poveda, aquí no se trata de delitos. Desde el concepto de la comunidad es una desgracia que sucedió dentro de la comunidad, hay una enfermedad de quien lo comete esa infracción, por tanto lo que tiene que hacer la justicia indígena es recuperar esta persona primeramente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista espiritual, ¿no?
Y la espiritualidad no solamente relacionado desde el punto de vista de religioso católico, por supuesto, sino, sí, sino de una religiosidad con la Pachamama, la tierra. Por tanto, por eso se utiliza todos estos ritos, como les dije, de la ortiga, del agua fría, que está relacionado con la naturaleza. La idea es justamente que esta persona se sane consigo mismo, con la comunidad y con la naturaleza. Por eso se utiliza. Y se sigue un previo procedimiento que se va dando dentro de la comunidad, ¿no? Desde el inicio de cómo se llega al conocimiento de la autoridad, de la investigación, de los careos con los testigos, ¿no? Finalmente, toda una discusión de una comunidad, ¿no? Para llegar a cómo llegar a esta sanación, y finalmente la ejecución de estos ritos, ¿no? Hay todo un procedimiento, repito, pero la realidad de las comunidades son totalmente diferentes. Inclusive dentro del mismo pueblo panzaleo, ¿no? Encontramos diferentes comunidades. Por eso es que desde el inicio la resolución de la Cocha tiene un error muy grave, porque trata lo que hace en primer lugar es homogenizar a todas las comunidades que están dentro del pueblo panzaleo, cuando dentro del pueblo panzaleo tenemos realidades diferentes y tenemos diferentes comunidades. Doctor Poveda, frente a una particularidad tan específica como la que nos describe el doctor Llazak, ¿será que el Estado puede hacer una diferenciación tan sutil y por cada cosa dar una sentencia? Bueno, yo antes de pasar a contestar su pregunta, también quería referirme a las imágenes. Son imágenes que tampoco corresponden a la Cocha. Hay algunas imágenes que sí corresponden a la aplicación del sistema jurídico ancestral y otras no. Y también la palabra ajusticiamiento, porque lastimosamente confundimos el ajusticiamiento, la barbarie, el salvajismo con la aplicación de un sistema jurídico ancestral que es perfectamente diseñado, tiene un procedimiento, y ahí sí es muy similar al sistema inclusive acusatorio que lo tenemos en el Código de Procedimiento Penal. En virtud de lo que dispone el Estado, ¿qué es lo que dispone la Constitución de Montecristi? Mire, inclusive en las disposiciones nos habla de justicia ordinaria y justicia indígena. En la Constitución del 98, la justicia indígena era un medio alternativo de solución de conflictos. Pero la Constitución del 2008, siendo coherente con el preámbulo, con el Estado intercultural y plurinacional, lo ubica a la justicia ordinaria y a la justicia indígena en los mismos niveles. Y eso me parece a mí que fue un avance bastante enorme, es decir, que no exista ningún tipo de diferenciación o de categorías. Por lo tanto, las dos pertenecen al Estado. Ahora, en la situación de cada comunidad, como efectivamente venía diciendo Raúl, es dinámico. Ninguna comunidad indígena es similar. Si usted ve inclusive dentro de las comunidades indígenas de la Sierra, entre pueblos y nacionalidades tienen sus diferencias, o los de la Sierra Centro con los de la Sierra Norte, y más aún con la Amazonía. Es decir, son situaciones diferentes. Lo que hace la Corte Constitucional, y esto es muy importante porque es en la primera parte que analiza, es que este caso, por ser el primero que llega a la Corte Constitucional, marca un hito trascendental para la aplicación de este tipo de acciones extraordinarias de protección, en donde se vislumbra la discusión del Estado intercultural y la aplicación del sistema jurídico ancestral. Eso es lo que nos manifiesta. Por lo tanto, hay que leerlo desde el inicio, desde la parte argumentativa. Y ahí es la preocupación que tenemos nosotros. Ellos quieren realizar una situación de respetar, de promocionar el Estado unitario, pero viviendo en diversidad, que no son criterios antagónicos, son criterios de convivencia. Por eso hablamos de un diálogo pacífico. Ese es un criterio inclusive que nos sirve en la interculturalidad y en la plurinacionalidad. Hay nacionalidades indígenas que en ningún momento van a atentar contra la unidad nacional. Jamás. Inclusive el convenio 169 nos habla al respecto de un reconocimiento internacional. Pero lastimosamente en la parte argumentativa de la sentencia de la Corte Constitucional, al menos hay dos criterios que a mí me quedan bastante perplejidad y me generan bastante confusión, porque nos hablan primero de una nación cívica. Es la primera vez que yo escucho nación cívica. Y me preocupa investigar qué era nación cívica y quiénes utilizaban. Pues lo utilizaba un expresidente argentino, Faustino Domingo Sarmiento, que era uno de los apologistas de los genocidios en Argentina. Sí, ¿por qué se utilizó esa frase? Faltaba la frase que diga nación cívica civilizada. Ahí vienen los criterios que hemos hablado, criterios racistas. Nos habla de ciudadanía única.
Eso nos habla la sentencia de la contrasta Corte. con el tema de ciudadanía étnica, ¿no?, que se maneja en tema Y los titulares de los antropológico. derechos, hablamos de las comunidades, Sí. de las personas, de la misma naturaleza que tiene derechos. Eso también nos preocupa, nos habla de la situación de análisis de las autoridades indígenas, que solamente le dejan un cabildo y le hacen referencia a una ley de comunas, que eso ya está bastante caduco y no representa lo que es el Estado intercultural, porque la autoridad indígena puede ser la familia, que soluciona también conflictos y no se rescata. Y sobre todo lo quiere ser un parangón con el derecho penal ordinario en la vinculación del respeto hacia la vida y la limitación de la competencia, que es el retroceso más grande que existe en esta decisión, al manifestar y no sostienen de manera jurídica la sentencia de la Corte Constitucional que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas no pueden solucionar conflictos que tengan que ver con atentados contra la vida. Tenemos que ir al corte, ya ven, avanzamos en esta reflexión y cada vez se vuelve más complejo eso de definirnos como Estado intercultural y plurinacional. No es solo decirlo, es hacerlo de ambos lados, de todas las vías, ¿no? Y es súper complejo frente a una matriz que es un Estado que nos fue impuesto desde la colonia, con los rieles del pensamiento colonialista que venía de una Europa que pensaba que para ellos esta era la solución, pero que no se ha logrado mezclar y no se ha logrado replantear, hacer una nueva matriz de pensamiento donde todas estas diversidades que se han incorporado a la Constitución se concreten en un accionar del Estado en todas sus vertientes: salud, justicia, educación, vivienda, vialidad, todas esas cosas. Un Estado plurinacional y multicultural intercultural lo tiene que incorporar. Vamos al corte aquí en INUNC, en este especial sobre derecho consuetudinario, y volvemos porque hay mucho más.